Hola chicas, espero que se encuentren súper bien. Este día les voy a compartir estos hermosos peinados estilo diadema que puedes utilizar para tu día a día, sea que trabajes, estudies o simplemente quieras andar bonita. Y en conclusión, lo que voy a hacer aquí es dividir una parte de cabello a este lado en forma de cuadro un poquito alargado. Y en este cuadro lo que voy a hacer es una trencita. La voy a hacer con el método de la trenza holandesa, que es agregando cabellos de ambos lados, o más bien la trencita pegada. Y aquí chicas, justo en esta parte voy a agregar ya el último cabello y voy a colocar una gomita. Ahora voy a dividir este mechón en dos partes y vamos a hacer una trencita a ambos lados. Aquí la trencita va a ser la trencita básica de 3 cabos, así que vamos a comenzar. Y una vez nuestras trencitas están listas, vamos a amarrarlas por la parte de enfrente y listo. Tenemos una diadema súper fácil con la cual vas a andar siempre bonita y sobre todo muy peinadita. Esta gomita, si tú prefieres, la puedes retirar o dejarla así. Y si tu problema son las trencitas, vamos a hacer otro estilo de diadema utilizando únicamente gomitas. Así que vamos a hacer otra división de cabello más o menos similar a la que acabamos de hacer, solo que este cuadro va a ser un poquito más ancho y lo vamos a dividir en dos partes. Esto más o menos va a quedar así. Ahora vamos a trabajar de este lado y vamos a comenzar colocando las gomitas. Aquí vamos a simular como que vamos a hacer una trencita, pero en sí lo que vamos a hacer es colocar puras gomitas. Entonces en este espacio voy a dividirlo en 4 mechoncitos. En conclusión van a ser 4 gomitas. Una vez tenemos esto listo, ahora lo que vamos a hacer en este mechoncito es colocar gomitas y luego de cada gomita le vamos a dar un poquito de volumen para que esto más o menos agarre la forma de una burbujita. Y esto lo vamos a hacer también a ambos lados o a ambos mechones. Estas burbujitas en sí no tienen una cantidad exacta para colocar las gomitas. A mí me gusta estarlas midiendo y cuando estas dan el largo para amarrarlas en la parte de atrás, eso significa que ya no vamos a agregar más gomitas. Y listo. Ahora vamos a ver la opción de diadema número 3. Para esta vamos a dividir por mitad en esta parte y vamos a hacer otra división a los costados. Vamos a hacer 2 divisiones en forma de cuadro, una a cada lado. Más o menos estas divisiones van a quedar así.
Ahora lo que vamos a hacer es cruzar en X ambos mechones. Así que vamos a cruzar el primero y voy a tomar un pequeño mechoncito en esta parte y lo voy a amarrar con este para que quede súper fijo y no se me vaya a mover. Y esto más o menos nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer con estos dos mechones es colocar gomitas. Vamos a colocar de 4 a 5 gomitas a cada lado. Ahora voy a abrir espacio entre estas dos gomitas y voy a meter estos dos deditos y con esta otra manito voy a seleccionar un mechoncito de este lado. Lo voy a meter aquí y lo voy a sacar al otro lado. Vamos a hacer este mismo método prácticamente con todo este cabello que está en toda esta parte del frente hasta llegar hasta la orejita. Y para terminar y asegurar nuestra diadema, vamos a tomar un mechoncito que esté bien escondidito en la parte de abajo y vamos a amarrar la punta de la diadema con este. Esta sería la tercera opción de diadema. Como pueden ver, son 3 estilos diferentes. Si es que a ti se te complican las trenzas, puedes optar por colocar gomitas y así elegir cuál es tu favorito o cuál te sale más fácil de hacer. Así que espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones a todas y yo les espero en un próximo video.